Muchas personas creen que el liderazgo empieza por el cargo y es posible que sea así. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ese cargo? Esto es Liderazgo en Acción, el podcast para las personas que quieren crecer, servir y marcar la diferencia a través del liderazgo. Bueno, muy buenos días. Estamos súper contentos de estar acá. Hemos terminado la primera temporada de Liderazgo en Acción, donde hablamos sobre el crecimiento, que es la base para ser líder y para ser un líder en acción. El día de hoy vamos a comenzar la segunda temporada que va a estar maravillosa y vamos a entrar ya en lo que es liderazgo, en cómo puedes crecer como líder. Ya creciste tú, ya hablamos de eso en los primeros episodios. Esperamos que nos hayas escuchado, que nos hayas visto. La comunidad oyente también nos está viendo y eso nos pone muy, muy felices y pues esperamos que hayan aprovechado. Así que esta segunda temporada va a estar genial. No te pierdas ningún episodio porque uno va a continuación de otro. Buen día, Byron. Siempre es un gusto compartir contigo. Sí, Yerli y queridos amigos, bueno, es un honor realmente el poder estar acá. Como dices, Yerli, terminamos ya una primera temporada y empezamos un tema que es súper, súper importante, que nos apasiona en realidad, y es el tema de los niveles de liderazgo. Seguramente, bueno, dependiendo del autor y muchas cosas, ustedes deben haber escuchado que hay el liderazgo democrático, el autocrático, el coach, muchísimas clasificaciones. Pero John Maxwell habla de niveles de liderazgo y es una manera poderosa realmente de mirar el liderazgo, de pasar desde un liderazgo que empieza en la posición, en el cargo, ¿no? Y que podemos pensar que somos líderes porque tenemos el nombramiento, tenemos el cargo, tenemos la posición, pero pues no se puede uno quedar allí, hay que seguir avanzando en 5 niveles, ¿no? Desde ese tema del cargo, de la posición, a luego cultivar relaciones, a generar resultados, a reproducir líderes y luego el nivel final que es el tema del legado. Así es que vamos a estar hablando justamente de eso en este día y bueno, arrancamos. Gracias, Byron, gracias. Esto nos apasiona realmente y hay mucho, mucho que contar. Pero bueno, hoy vamos a hablar de ese primer nivel, del nivel de posición. ¿Qué significa tener un nivel de posición? El nivel número 1 de liderazgo. Y es que es como el primer peldaño, la primera gradita. Cuando te dicen, a ver, señor, usted va a ocupar este cargo. Entonces, te transformas en un líder de posición, ¿ok? Ahora, esa posición no te define, sino lo que haces con esa posición. ¿Qué tipo de liderazgo vas a ejercer desde esa posición? ¿Ok? Entonces, lo que queremos hablar ahora es las ventajas, las desventajas, lo que hemos visto que ocurre también en las organizaciones desde un cargo de posición. Y para eso yo quisiera traer algo como... Muchas veces he acompañado con sesiones de coaching a políticos y Byron es súper, no interesante, sino es admirable cómo un político después de toda una campaña gana una dignidad, ocupa una dignidad y cuando termina esa dignidad, termina sintiendo muchísima soledad. ¿Sabías que eso les pasa a muchos políticos? No solo en nuestro país, en Latinoamérica, en el mundo. No, bueno, pero no solo a los políticos, en realidad. Claro. Ponte, cuando las personas que trabajan en puestos en el sector público, por ejemplo, yo tuve esa experiencia de trabajar en el sector público, ocupé una posición y eres pasajero en realidad.
eres muy pasajero y tienes la posición allí y luego sales, te remueven, te reubican o lo que sea, y hasta ahí quedó, ¿no? Entonces sí, ese tema sí es súper interesante tratarlo. Claro, y eso no pasa solo en el sector público, también pasa en el sector privado, cuando tienes una oportunidad de un cargo de liderazgo. Pero ¿por qué yo me refería a, por ejemplo, a las personas políticas que he acompañado con procesos de coaching y donde hemos visto que es la soledad la que no les hace encontrarse después de haber tenido una dignidad? Entonces, se relacionan, influencian, ganan las elecciones, ocupan una dignidad y imagínense que cuando ya son alcaldes, prefectos, asambleístas, para quienes nos están escuchando en otros países, pues alguna dignidad política, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay mucha gente que comienza a servirle. Hay mucha gente que comienza a decir, estoy aquí para usted, para lo que usted me necesite. Y muchas veces el ego se sube muchísimo por esa dignidad política. Estoy hablando específicamente de este caso. Entonces se sube muchísimo el ego y llega un momento en estas conversaciones que he tenido con políticos y te dicen, ¿sabe que llega un momento en que usted no sabe quién le está mostrando cariño de verdad, respeto de verdad, o cariño y respeto por la dignidad y el cargo que tengo? Imagínense en llegar a sentir eso. ¿Y qué es lo que pasa? Pasan un tiempo en esa dignidad y cuando dejan esa dignidad sienten que lo perdieron todo, porque sienten que ellos se transformaron en el alcalde, en el prefecto, en el asambleísta y se olvidaron de ser primero la persona que siempre fueron, que es más importante que la dignidad que está teniendo, que el cargo que está teniendo, ¿no? Entonces es muy lamentable porque dejan de ser asambleístas, prefectos, alcaldes, consejeros, concejales y entonces se sienten sin piso. Entonces ya no soy nadie, ya nadie me está alabando, ya nadie me está sirviendo, ya nadie me está siguiendo. ¿Ya? Entonces ahí es ¿por qué? Porque estoy asumiendo, el resumen de esto es, lo que pasa es que asumimos esa posición de liderazgo simplemente desde el cargo. Y como dije a un inicio, sí, es el primer peldaño y la oportunidad para ejercer el liderazgo. Pero cuidado en esta posición con el ego. Cuando el ego se te sube, entonces te olvidas que estás para servir. Y en los cargos políticos, la dignidad debería ser para servir a los demás, no para ser servido por los demás. Y confundimos eso. Y hay algo muy importante. A veces el cargo enceguece y tapa lo que realmente somos, que es mucho más importante. Con Byron siempre hablamos del ser, el hacer y el tener en esas prioridades, ¿no es cierto? Y a veces estas posiciones de liderazgo nos transforman en eso. Y esto no solo pasa en la política, como dijo Byron, pasa en el sector público, en el sector privado acá en nuestro país y pasa en Latinoamérica, pasa en el mundo, esta cuestión de asumir el cargo desde el ego, asumir el cargo desde, wow, soy mejor que todos, por eso estoy en este cargo. Más es una oportunidad para iniciar el camino del liderazgo. Si antes no tuviste y te dan un cargo, pues esa es la oportunidad. ¿Qué opinas, Byron? Sí. Y de hecho, este es el nivel más bajo, ¿no? De los 5 niveles, sí, es el nivel más bajo. Muchas personas entran en este nivel. Imagínate si es que contratan a alguien para un cargo que va a ser jefe, pues va a entrar por ese puesto. Y lo que tú dices es súper importante porque ahí cuando estás en ese puesto se refleja quién eres en realidad, ¿no? ¿Quién eres? Porque, bueno, no es que ahí vas a aprender, ahí se refleja quién eres. Y si tú eres una persona que tiene ansias de poder, que de pronto tiene un ego elevado, básicamente se va a revelar eso y eso va a pasar en las relaciones mientras estés en ese cargo, ¿no? Uh-huh. Si tú no decides seguir creciendo en tu liderazgo. Y esto no es muy común, o sea, yo creo que en general las personas no le prestan mucha atención a crecer, al crecimiento personal y a crecer en liderazgo. Piensan, de pronto tenemos un concepto de liderazgo, de lo que sea, y pensamos que eso es todo. Y vamos a una posición y no nos preocupamos por crecer. Entonces lo que tú dices, básicamente la persona se encarga de eso, se encarga de
ejercer su posición, ejercer su puesto, y si te quedas allí, si no vas al siguiente nivel, que lo vamos a hablar la próxima semana, pues es súper riesgoso y sí puede pasar que luego te quedes solo o que si tienes mucho ego, mientras estabas en la posición tenías poder, tenías autoridad, influía, bueno, de alguna manera sobre las personas, pero hasta allí quedabas, ¿no es cierto? Y este puesto, el nivel de posición se caracteriza porque quien te da la autoridad es la posición, ¿no? O sea, te dan un manual de funciones, usted es un director, un gerente, un subgerente, lo que sea, un supervisor o cualquier cosa, y la autoridad que tienes es la autoridad que te da el cargo nada más, que te da el puesto, el título, nada más, ¿no es cierto? Entonces, pero no es que te ganaste autoridad, ahí tienes recién que empezar a ganarte la autoridad, y eso depende mucho de quién eres. Entonces es importante, aquí tienes la autoridad que te da el puesto, no es una autoridad que la hayas ganado por tu cuenta, ¿no es cierto? Y obviamente esto se basa en el manual de funciones, en quiénes son sus subordinados, tus subalternos, cuáles son tus responsabilidades, tus objetivos y que se logre. Entonces esa parte es importante. Es bueno empezar por allí, ¿no es cierto? Especialmente si nadie te conoce, es bueno empezar por allí, pero no es suficiente. No puedes quedarte allí, tienes que ir al siguiente nivel. Sí, así es. Y además en esta posición de liderazgo, en el liderazgo por posición, lo que hace la gente es seguirte o obedecerte por el cargo que tienes, por la posición que tienes. Pero ya vamos a seguir hablando qué podemos hacer para que esas personas no solo me obedezcan por el cargo o la posición, sino que realmente me sigan, realmente se sientan a gusto con mi liderazgo en esa posición, ¿ok? Entonces es como el primer peldaño, pero también, Byron, yo he visto y lastimosamente hemos visto a muchos líderes, Byron, en las organizaciones, tanto gubernamentales, públicas, privadas, organizaciones de iglesias incluso, que a veces gobernamos o ejecutamos el cargo desde la mirada de quién confió en mí. O sea, quién realmente sí confió en mí, entonces a esa persona sí le voy a beneficiar, pero no le voy a beneficiar a quien no creyó en mí o a quien no confía en mí, y debe ser distinto. Cuando tú estás en un cargo, en una posición, por ejemplo, política, debes gobernar para todos. Ya tienes una dignidad para gobernar para toda una provincia, para todo un país, para todo un sector, ¿no? Entonces es como cambiar ese chip. Gobierno para todos. Asumo con responsabilidad esa dignidad. Y esa es la idea. Ahora, en estos cargos de posición, Byron, yo también he visto personas, y hemos visto, Byron, cómo hay personas que los queman por ponerles en ciertas posiciones para las que no estaban preparados. Posiblemente, por ejemplo, son excelentes técnicos, ¿no es cierto? Pero los ponen a liderar equipos y los queman. Y no tenían esa preparación de liderazgo para hacer equipos efectivos, para que la gente te siga, para lograr que la gente sea productiva, para que la gente tenga bienestar y tal. O sea, no estoy diciendo que ser técnico es malo, no, sí, es necesario, hemos dicho, todas esas habilidades duras. Pero ¿dónde están las habilidades blandas? Entonces, a veces perdemos la noción y por poner a personas que entre comillas sí creen en mí, que entre comillas sí me apoyan, ponemos en el cargo o en la posición a personas que no están preparadas y en lugar de darles una oportunidad, les quemamos. Hemos visto a muchos jóvenes con muchos sueños quemarse en una posición de liderazgo porque asumieron con ego, por ejemplo. Nosotros, como ustedes saben, trabajamos mucho con jóvenes, tenemos programas para ayudarles a crecer y creemos muchísimo en los jóvenes, pero también como líder tienes que tener esa percepción de cuándo la persona está preparada para este primer nivel, la posición. ¿Qué dices, Bay? No, es espectacular esto porque realmente las personas, creo yo, no se preocupan
por prepararse en lo que tú decías, tema de habilidades blandas, tema de liderazgo, tema de trabajo en equipo. Creen que porque hacen parte de un grupo, de un equipo de trabajo, trabajan en equipo, y eso no es cierto. O porque están en una posición, les dieron un cargo, ya tiene liderazgo, y eso tampoco es cierto. Y ponte, yo me he topado en muchas organizaciones en las cuales a nivel operativo, ¿no? Son 10 personas que trabajan en una empresa textil, todos son operarios, ¿no es cierto? Y luego ven al que más destaca, de pronto al que es más comedido, al que tiene tal vez más ideas, al que, no sé, por alguna cosa, y dicen, tenemos que subirle, ¿no es cierto? Tenemos que subirle. Y ahí viene lo que tú dices, o sea, a ver, le voy a subir, pero la posición que va a ocupar ahora como supervisor, por ejemplo, realmente va a poder desempeñarla, va a poder desempeñar bien esa posición, porque asumimos, y ese es un error de la dirección, que porque es bueno en esta posición, en la siguiente también va a ser bueno. Así es. Y yo he visto muchos casos en los cuales realmente sucede lo contrario, porque tú tienes 10 personas que son compañeros que se molestan, que están trabajando, se apoyan, se hacen bromas, comparten cosas, y a uno de ellos le dicen, a ver, tú vas a ser jefe de tus compañeros, ¿no? Ese es un conflicto tenaz, en realidad, porque primero, esta persona no quiere ser jefe de sus amigos, ¿no? Se le genera un conflicto, sí, y eso me ha pasado. Ajá. Entonces, claro, dice, no, pero me va a poner de jefe. Y ahí se dan unos fenómenos súper interesantes, como que, a ver, ahora, claro, ahora ya eres el jefe, ahora ganas más, ahora nos mandas, ahora nos ordenas, y los que eran amigos empiezan a separarse en muchos casos. Y es un conflicto también para el que subió, porque primero no está preparado, como tú dices, no nos hemos encargado de prepararle para la posición, ¿no? Para que vea, porque asumimos que como fue bueno acá, va a ser bueno acá. Y la cosa es que esta posición requiere otras características, requiere otras habilidades, no son las mismas que cuando estás de operario, entonces son otras. Y la persona, me he topado con personas que dicen, yo subí, pero nadie me hace caso. Mis amigos ya no me hacen caso, ahora ya me sabotean. Ahora me dicen, claro, tú eres el jefe, entonces haz tú. ¿No? Porque encima se creen como pares y de acuerdo, ¿no? Son pares, pero les sabotean las cosas, no le hacen caso. A veces hay envidia también allí. Claro. Porque, claro que sí. ¿Y cómo así te subieron a ti? Y yo también estaba a tu nivel, yo creo que tenía el mismo derecho. Y se dan tremendas dinámicas, o sea, que pueden ser negativas. Soy yo, porque te dieron a ti el cargo. También. Y la posición. Ese tipo de cosas. Entonces, esos son los riesgos de alguna manera de estar en este nivel, donde tú no te has cultivado al siguiente nivel, que vamos a hablar del siguiente nivel, es de relaciones. El de posición es el inicial, pero pues hay que prepararse para eso, hay que seguir trabajando en tu liderazgo y no puedes esperar que aparezca la oportunidad para estar preparado. Que es otro tema, ¿no? A ver, cuando me suban a supervisor o cuando me asciendan a tal cosa, entonces ahí voy a prepararme. Es muy tarde. Tienes que prepararte desde ya. ¿Para qué? Para la siguiente posición que vas a tener. Tienes que trabajar ahora mismo. No sé si has tenido experiencias de ese tipo donde, pues claro, te ascienden y se generan tremendos conflictos, ¿no? ¿Por qué? Por lo que tú dices, porque no eres la persona todavía para ese cargo. No es que no haces, sino que no eres. Ser, hacer y resultados. Sí, lo que pasa es que no siempre en las organizaciones preparamos una transición adecuada. Yo creo que ese es el problema de este nivel de posición. No preparamos la transición. Y preparar una transición no es solamente elegir a la persona correcta, es prepararle a la persona correcta para que haga las cosas correctas, para que tenga las habilidades blandas de liderazgo, de comunicación, de relacionamiento, para que las personas luego le sigan. Entonces, en todos estos episodios vamos a estar hablando de cómo un líder comienza por la posición, sigue con el relacionamiento, después cómo crea influencia, después cómo hace desarrollar a las personas, como dijo Byron, y después cómo realmente deja un legado, ¿ok? Entonces, estamos hablando este momento de la posición y para este nivel de posición es súper importante preparar transiciones. Hemos visto, por ejemplo, Byron, empresas familiares donde el padre no le prepara al hijo y no prepara la transición de manera adecuada.
Entonces, el hijo viene con nuevas ideas, le da el cargo y viene prácticamente a borrar todo el legado de su padre. Hemos visto eso en empresas familiares. Entonces, ¿por qué? Porque no hubo una conversación previa, papá, hijo, porque se sobreentiende, somos familia, va a seguir con mi mismo legado, mi misma manera de pensar, y no es así. Entonces es sentarse con el directorio, con los gerentes, con los líderes de tu organización. Y recuerden que se les ha dicho muchas veces que hoy hay líderes que no ocupan cargos en las organizaciones, pero que sí están influenciando en todos los empleados y que reúnen información de varios empleados y sacan resúmenes y conectan personas y no tienen cargos de posición y sin embargo están a veces en un nivel mayor de liderazgo que los que sí están ocupando posición. Entonces, cuando ocurren estas transiciones, hemos visto mucho en las empresas familiares, no hay una formalidad de transición, de forma que el hijo que viene con otras ideas, una nueva generación y etcétera, se ponga de acuerdo con su padre de cómo llevar en adelante la organización, de honrar ese legado del padre, el trabajo del padre o del abuelo y etcétera, porque hay empresas que tienen muchísimos años. ¿Y cómo tú vas a honrar ese legado, esta herencia que estás recibiendo de posición, esta posición por herencia que te están dando, ¿ok? Y cómo tú como padre, como abuelo, vas también a tener la amplitud y la mentalidad enseñable para aceptar estas nuevas ideas, esta nueva energía, estas nuevas tendencias con la que viene este hijo, este nieto, ¿ya? Entonces, ese es el problema que yo veo también, Byron, es que no hay una transición adecuada, no hay una formalidad, principalmente en las organizaciones familiares, y asumimos que todo va a seguir igual y por acá en cambio asumimos que hoy la autoridad es mía y que yo hago lo que yo quiero y lo de antes está chapado a la antigua. Entonces ahí comienzan a haber muchísimos conflictos. Hemos visto a padres volver a tomar la batuta de la organización porque la organización no están dando. O hemos visto todo lo contrario también, o sea, hijos que se ponen de acuerdo, administran juntos y poco a poco el padre va dejando a su hijo en la posición, pero lo preparó para ese cargo. Claro, pero también hay otro fenómeno que creo que es bastante común. Yo me he topado en asesoría con empresas bastante, ¿no? Tienes la generación que creó la empresa, que empezó tal vez de cero. Y en el Ecuador, no sé si el 80, 90% de las empresas son familiares. Y vienen los hijos, ¿no? Y el padre ya lleva tantos años, levantó la empresa a su manera. Tiene sus paradigmas, tal vez de baby boomer, lo que hemos hablado, de generación X, y tiene sus paradigmas y piensa que las cosas tienen que seguir así, en realidad. Y ¿qué es lo que es interesante? Es que los padres, de alguna manera, han hecho que sus hijos se formen mejor. Yo he visto padres que fueron bachilleres, empresarios, bachilleres, y ellos ya mandaron a buenas universidades a sus hijos, y luego les mandaron al exterior, les prepararon súper bien, y cuando vienen los hijos no les sueltan la empresa, en realidad. Pues es como un tema de poder. Sí. A ver, te preparé, te mandé al exterior, pero todavía no estás preparado. Y claro, no les dejan tomar decisiones, claro, verás. Hay también eso, por supuesto. No les dejan tomar decisiones. Y es interesante, ponte en una empresa donde estaba, son hermanos y todos los que llevan la empresa la crearon los abuelos. Luego tiene la siguiente generación de gente muy esforzada, muy trabajadora, de meterle muchas ganas, mucho ñeque, de empezar desde barrer todo. Y luego ya son gerentes. Y luego sus hijos ya tienen una carrera, tienen maestría, tienen experiencia internacional y todo. Vienen con buenas ideas y no les dan paso. Les dicen, todavía no estás preparado, y nunca están preparados. O sea, y encima dicen, sí, nosotros ya nos vamos a retirar, verás, ya nos vamos a retirar y esto, lo otro, y a veces se retiran, pero no dejan la empresa, siguen regresando y dicen, pero esto no se hace así, pero esto está mal, pero esto tal cosa, con su paradigma. Exacto, exactamente. Y sí, yo creo que eso parte también desde la escucha, ¿no? O sea, ni siquiera como, bueno, regresó mi hijo del exterior y le doy el cargo. No, porque ahí no se está haciendo una transición adecuada, ¿no es cierto? Pero sí, por lo menos, si le eduqué a mi hijo para que tenga nuevas ideas, para que venga con nuevas tecnologías, con nuevas tendencias, cuando me viene a contar qué está haciendo en el mundo,
Claro, es verdad, hemos visto empresarios que se cierran y dicen, más de 40 años he manejado mi empresa, sí, tú no me vas a venir a enseñar por más estudios que tengas. Y es tenaz de estar en medio de esas discusiones familiares, ¿no? Y es porque el hijo generalmente nos dice, es que no me escucha, ni siquiera escucha las ideas que yo traigo. Y entonces también hay ese otro lado, ¿no? Entonces miren los problemas que hay en un liderazgo por posición. Manejar la cuestión de transición, que la posición de liderazgo sea una oportunidad para liderar. Y aquí viene una pregunta, ¿vas a liderar desde el cargo, desde el mandar a otras personas, desde la prepotencia, o vas a liderar desde la influencia y desde el servicio a los demás? ¿Cuáles van a ser tus valores que te van a acompañar en esa posición? Porque a veces no nos preguntamos eso. Esos valores que yo estoy trayendo a esa posición, ¿están de acuerdo a los valores en general de la organización a la que estoy representando? Hazte estas preguntas cuando te den un cargo, una posición de liderazgo. Y aprovecha esa oportunidad, porque posiblemente pensabas no ser líder, pero la vida te dio esa oportunidad. La empresa te dio esa oportunidad, la gente te dio esa dignidad política. Pues entonces, asúmela con humildad, pregúntate qué tipo de líder quieres ser, cuáles son los valores que vas a aplicar y si vas a gobernar o a liderar como jefe o como líder. Hazte esa pregunta. Sí, y bueno, creo que vamos a ir a un breve corte, pero sí queremos dejarte con esta idea. El tema es, cuando entras a liderar, empiezas muchas veces por la posición, pero ese solo es el ticket de entrada, nada más. Tú tienes que desarrollarte como líder, tienes que ir transitando los siguientes niveles sin importar el estilo de liderazgo que tú tengas. Así es que luego de la pausa vamos a seguir con más emoción y misterio. Vamos. ¿Tienes problemas o desafíos de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación en tu organización? El juego de liderazgo permite identificar de una manera divertida pero profunda las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora de tu equipo de trabajo. Es una herramienta práctica que permite elevar el liderazgo de tu organización. Te ofrecemos una sesión de juego de liderazgo con tu equipo para que los conozcas de manera significativa. Además, un diagnóstico que permitirá conocer la real situación actual de tu equipo de trabajo con conclusiones y recomendaciones. Y una sesión para co-crear juntos un plan de acción que eleve a tu organización al siguiente mejor nivel. Las empresas de hoy requieren líderes de impacto. Conviértete y convierte a tu equipo de trabajo en su mejor versión. Escribe la palabra juego en los comentarios y te enviamos información. Existen 4 indicadores que toda empresa debe manejar: productividad, rentabilidad, satisfacción de clientes y retención de su talento. Nosotros podemos ayudarte de 3 maneras diferentes. La primera es ayudándote a construir e implementar una estrategia que te lleve a lograr lo que tú quieres. Segundo, desarrollo organizacional, edificando una cultura fuerte que forme parte del ADN de cada uno de tus empleados, identificando las fortalezas de cada uno de ellos. Tercero, elevando las habilidades blandas, que nosotros las hemos llamado habilidades estratégicas, como el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación, el relacionamiento, entre otros. Manejamos poderosas herramientas que se usan a nivel mundial, como DISC, el juego de liderazgo, gamificación, lúdica, team building y varias otras que realmente te pueden ayudar de manera importante. Y una herramienta muy especial como es el coaching. Realizamos coaching personal, ejecutivo, coaching de equipos y coaching organizacional. Así es que si estas cosas te interesan, búscanos. Regresando al primer nivel de liderazgo, el nivel de posición, decíamos que una de las características de este nivel es que, pues, no es que tú tienes poder por quién tú eres en realidad, sino por la posición. Esa posición es la que te otorga el poder. Y obviamente eso está acotado a la estructura organizacional, a los procedimientos, al organigrama, a los sistemas que existan en la organización. Y ese es solamente el nivel de entrada, pero no es suficiente. Tenemos que ir al siguiente nivel. ¿Cierto, Dios? Así es, y hay muchos riesgos de quedarte en esta posición. ¿Qué pasa si nos quedamos solo
en el nivel de posición, en este nivel de posición de que tenemos, somos líderes por el nivel de posición. Entonces, lo primero de quedarnos solamente ahí es que la gente te está obedeciendo por el cargo, no por lo que tú eres o lo que estás haciendo por esas personas. Entonces, lo primero es, se dice que son líderes de puertas cerradas, ¿no? Porque tengo el cargo, ordeno lo que tienen que hacer y prácticamente cierro la puerta a las relaciones cuando me quedo solamente en esta posición de liderazgo, el cargo. Entonces, lo segundo es que se generan relaciones pobres. Como cierro la puerta, como solamente es el cargo el que está haciendo, el que me está dando la autoridad, entonces tengo relaciones pobres con las personas, porque no me acerco a las personas, porque no estoy para servir a las personas, porque no estoy creciendo en el liderazgo y me quedo solamente en la posición. Entonces, las relaciones en esa organización, cuando solo lideramos desde la posición, son pobres. Y relaciones pobres no traen como resultado productividad enorme, sino todo lo contrario. Y el tercer riesgo es que hay mucha resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque una persona que se familiariza tanto con su cargo y que abraza a su cargo, que no quiere crecer y que le encanta la autoridad simplemente por el cargo, pues entonces esa persona prácticamente está ahí y no quiere cambiar, ni siquiera quiere crecer, ni siquiera visualiza otro cargo, otra forma de influencia y peor aún visualiza crecimiento de las personas a quienes están liderando. Entonces esto genera una resistencia al cambio de la persona que está ocupando la posición, pero también una resistencia al cambio de las demás personas, porque muchas veces comenzamos a actuar en ese nivel de liderazgo, de posición, como si ese cargo va a ser eterno y como que si ese cargo me representa y ese cargo no te representa. Tú eres tú, tu ser y lo que tú eres, tus valores, cómo tratas a las personas. Eso es más importante que el cargo que tienes. Cuando llegas a entender eso, vas a poder ir a otro nivel. Sí, y es súper importante ese tema porque mucha gente se identifica o dice yo soy gerente, yo soy el director, yo soy tal cosa. Y le ponen tanto énfasis en eso, ¿no es cierto? Y uno ahí se da cuenta que esta persona básicamente es un líder por posición, porque él se escuda de alguna manera o está soportado por lo que es el cargo. Y a veces, claro, o sea, cuando salen de allí y no crecen, ¿no? Eso es interesante, cuando no crecen, entonces, lo interesante es que siempre tienen otro cargo, especialmente cuando tienen palancas o conocidos, salen de un lugar, van para otro a cargos nuevamente de liderazgo. Y siguen maltratando a la gente. Yo he visto, tú hablaste de los políticos bastante, ¿no? Y es interesante porque he visto en muchos casos que los políticos se muestran muy abiertos a las personas, muy carismáticos, entre comillas, y ofrecen cosas, y saludan, les abrazan y todo en campaña, ¿no? Principalmente en campaña, pero cuando llegan a sus puestos, realmente sus colaboradores les tienen miedo. No, dicen que son muy prepotentes, a veces muy déspotas y cosas como esas. Entonces, ese es una señal de que estás en un tema por posición y ellos imponen las cosas, ¿no? Porque tú decías algo que es importante. A ver, ¿qué pasa si tu líder, si tu jefe básicamente te dice, mira, necesitamos que vengas a trabajar el sábado? ¿No? Pero voluntariamente, no te vamos a pagar nada, pero necesitamos hacer algo, despachar tal cosa que no hemos alcanzado. Si solamente te basas en la posición, la gente no va a ir. No va a ir, va a decir, no, ¿sabes qué? Tengo esto, tengo lo otro, ni me pagan siquiera. Y ahí es donde tú te das cuenta que tu liderazgo es por posición, porque cuando llamas a la gente a dar el extra en alguna cosa, no te colaboran. Y también algo que tú decías, o sea, no te enfocas en generar relaciones con tu equipo de trabajo, con la gente, solamente hablas de trabajo, hablas de objetivos, hablas de resultados, tus conversaciones son profesionales básicamente, ¿no? Y yo digo, cuando estás hablando de relaciones, de temas profesionales, lo que genera eso normalmente en un mundo tan rápido es estrés.
Es estrés, o sea, estás hablando, oye, ya lograste esto, no estamos vendiendo, acá está pasando esto, tenemos estos problemas. No es que estás generando una relación de amistad, de cercanía, que es el siguiente nivel, el de relaciones, ¿no? Que ya hablaremos en el siguiente episodio. Pero hablas de eso y no puedes generar un equipo de trabajo cuando estás estresado, cuando estás cansado, cuando realmente maltratas a veces a la gente, a veces sin querer por la presión o lo que sea, ¿no? Entonces, esas son algunas características de este nivel. Y aquí debemos reconocer que para poder ascender al siguiente nivel, reconocer que este es el primer punto, nada más, el primer nivel, es la puerta de entrada, ¿no? Es la puerta de entrada. Luego tienes que hacer muchas cosas más. Luego tienes que empezar a construir relaciones, que eso lo vamos a hablar ya en el siguiente episodio, que es el nivel de relaciones, el nivel 2, pero tienes que empezar a construir relaciones ahí con las personas, con tu equipo de trabajo, empezar a ser cercano, empezar a escuchar eso, ¿no es cierto? Y eso sí, siempre debe ser ejemplo. Siempre debe ser ejemplo de ética, debe ser ejemplo de trabajo. O sea, tú tienes que, en cualquier nivel que estés, y si estás en el de posición, que es la puerta de entrada, tienes que ser ejemplo de todo lo que viene para adelante, ¿no es cierto? Tienes que ser ejemplo de trabajo, ejemplo de relaciones, ejemplo de cómo deben hacer las cosas, ejemplo de resultados también. Claro que sí, claro que sí. Yo diría que, mira, si es que ya te dan esta oportunidad de tener un cargo para tener este primer nivel de liderazgo, lo primero, pregúntate, ¿por qué estoy en esta posición? ¿Quién me puso en esta posición? ¿Y qué es lo que me hizo llegar a esta posición? Porque eso es súper importante. Estoy ahí porque están reconociendo mi carrera, mi conocimiento, mi forma de llegar a las personas. ¿Por qué te están reconociendo? ¿Ok? Entonces empieza por ahí. Si te están poniendo en ese cargo porque eres, por ejemplo, un excelente técnico, bueno, entonces no dejes de ser un excelente técnico, pero crece también en liderazgo. Comienza a dar resultados. Porque pasa muchas veces que en ese primer paso de saber, me pusieron aquí porque soy un buen técnico, perfecto, pero cuando yo no estaba en esta posición, era el que yo hacía las cosas, entonces ahora los demás tienen que hacer las cosas. Y dejan incluso de producir, de ocupar sus talentos y de seguir trabajando en sus fortalezas, en transformar esos talentos en fortalezas. Hemos hablado muchísimo de esto en los episodios anteriores, pero sucede eso. ¿Por qué? Porque el cargo comienza a ocupar un mayor nivel que lo que eres, que lo que has aprendido, que tu carrera, que ese por qué llegaste a esa posición. También hay muchas veces que llegas a una posición por amistad. Es que es mi amigo y yo quiero tener a alguien de confianza ahí. Y eso ocurre generalmente en los cargos públicos removibles, que cuando alguien gana una dignidad. Y digamos que te pusieron ahí por ser amigo. Bueno, pero es una oportunidad. Byron ya dijo, es la puerta de entrada. Ok, estoy aquí porque soy un amigo de esta dignidad. Pero, ¿y qué tal si yo aprovecho esta posición para crecer como persona, para servir, para demostrar a los demás que yo no estoy en esta posición solo porque soy amigo del alcalde, del prefecto, del asambleísta, del presidente de la República? Estoy aquí porque tengo capacidad, porque tengo potencial y yo voy a demostrar mis talentos, voy a compartir mi conocimiento con los demás, voy a investigar cómo liderar para hacer crecer a las demás personas, voy a investigar qué es esto del relacionamiento. Voy a investigar cómo ser un mejor líder, ¿ves? Entonces, sí, lo primero que tienes que hacer cuando te dan una posición es pregúntate, ¿por qué estoy en esta posición? ¿Quién me puso? ¿Qué vieron en mí para que yo esté en esta posición? Segundo, valores. ¿Cuáles son los valores con los que voy a venir a esa posición? ¿Qué quiere la empresa, la organización, el lugar donde estoy teniendo esa posición de este cargo que me están dando? ¿Cuál es la misión, la visión, la filosofía empresarial de esta organización en donde yo estoy teniendo este cargo? Y si mis valores y la visión que yo estoy teniendo del cargo está coordinada, está emparejada, está en la misma dirección que los valores, que la estrategia, que la misión, que la visión de la organización en donde estoy. Porque muchas veces asumimos una posición
y quiero hacer las cosas por mi cuenta, sin recordar por qué estoy ahí y a quién estoy sirviendo realmente ahí. ¿Quiénes son mis clientes finales? ¿Cuáles son las personas con las que voy a hacer equipo de trabajo? Eso es lo siguiente que te tienes que preguntar en esta posición. ¿Cuáles son las personas con las que voy a hacer equipo? ¿Cuáles son las debilidades mías como técnico, como líder, como persona? ¿Y qué es lo que yo necesito en mi equipo de trabajo para que me complementen y que esta oportunidad de tener un cargo o una posición de liderazgo realmente dé resultados correctos, resultados exitosos? Entonces, hazte esas preguntas, comienza haciendo esas preguntas y asúmelo con responsabilidad, porque puede ser el punto de partida para que seas un gran líder. Sí, yo recuerdo una empresa que asesoramos hace mucho tiempo, era el papá y tenía como 4 hijos y él creó gerencias para cuatro gerencias porque eran 4 hijos, o sea, no se fijó siquiera si están preparados o lo que sea. Tenía, como son hijos, que ponerles a cada hijo en una gerencia, ¿no? Y eso puede pasar también, que no estamos preparados necesariamente, pero vamos allá. Y es súper interesante algo que tú decías, ¿no? Tú puedes entrar a un lugar y te encargan una posición, pero lo importante es qué vas a hacer con esa posición luego, ¿no? Yo me acuerdo que yo cuando era más joven, entonces tendría unos 26, 27 años más o menos, yo trabajaba en una empresa de consultoría, ¿no? Había aprendido mucho y de hecho ya había participado en un proyecto internacional de Aladi y se me ocurrió buscar trabajo, o sea, probar qué es tener un trabajo en una empresa común, y había una convocatoria, ¿no? Entonces presenté mi hoja de vida, era la primera vez que iba a buscar trabajo en una empresa no de consultoría, ¿no? Y recuerdo que presenté mi hoja, tal vez les resultó interesante, entonces fui avanzando en las diferentes fases y llegué a la fase final, estuvimos 2 candidatos, entendía, y tenía la entrevista de una empresa, estaba en varios países, la entrevista con el gerente y con el jefe de producción. No, entonces yo recuerdo una tremenda sala, la de gerencia, unos sofás espectaculares y me hacen sentar allí y me hicieron la entrevista y luego me dicen, a ver, ¿qué pasaría si usted tiene un trabajador suyo subordinado que es muy conflictivo, que es muy problemático? ¿Qué es lo que usted haría? ¿No? O sea, súper interesante y tal vez esa era la realidad. Era la realidad de esa empresa. Tal vez buscaban era para una jefatura. Y me dice, ¿qué pasaría? ¿Qué haría usted si tuviera un trabajador que es muy problemático, que es muy, muy conflictivo y todo eso, ¿no? Entonces, obviamente, mi primera respuesta, pues, buscar llevarme bien con él, generar relaciones. Yo no me había metido en realidad en el tema del desarrollo personal, liderazgo, no. Era lo que había aprendido hasta entonces. Luego me dice, a ver, a pesar de eso, ¿qué pasaría si le empieza él a generar problemas a usted? Y me empezó a acorralar así, ¿no? Con preguntas. Yo le daba respuestas, decía, con esto esta persona va a cambiar, con esto voy a lograr que esta persona se meta al equipo. Le daba un montón de respuestas y el gerente nunca estuvo satisfecho. Seguía, ¿y qué pasa si eso hace? Y no, y no, y no. Y lo que yo dije al último fue, bueno, si no funciona nada de lo que dije, yo le aviso a mi jefe, le dije, ¿no? Como un niño, le voy a avisarle a mi papá, ¿no? Le digo, bueno, si no funciona nada de lo que he hecho, yo voy a hablar con mi jefe para que mi jefe sea el que tome la decisión respecto de este trabajador, ¿no? Hasta allí llegué en el proceso de selección, no me volvieron a llamar. Sí, porque dejaste de tomar una decisión. Claro. Y te estaba llevando a preguntarte si eres capaz de despedir a una persona. Yo creo que por detrás de todas esas preguntas era, oye, ¿vas a respetar la posición o vas a defender al empleado e insistir sin importarte los resultados de la organización? O cómo lo lidero, o cómo genero. O cómo generas más compromiso con esa persona conflictiva, ¿no? Pero eso era basarme en mi posición nada más. Claro. O sea, yo hablo con mi jefe y mi jefe, o en la posición de mi jefe. Entonces, eso refleja mucho de lo que estamos hablando acá, ¿no? Claro, entonces ahora las preguntas que te queremos hacer es, ¿cómo estás liderando tú? ¿Desde la posición, desde el cargo o desde la influencia? ¿Cómo estás liderando? ¿Estás liderando desde tus talentos o desde tus debilidades?
Porque hay personas que ocupan una posición y comienzan a liderar desde sus debilidades. Y lo que pasa ahí es que tratan de mostrarse perfectos ante las demás personas, en vez de buscar personas que complementen justamente esas debilidades y trabajar más en sus talentos. Entonces, ¿qué está pasando cuando te dan una posición? ¿Te estás haciendo las preguntas que ya te dijimos? ¿Te estás preguntando qué haces realmente en ese cargo? ¿Cuál es el fin realmente de esa posición? ¿A quién realmente debes servir? Porque yo recuerdo, Byron, yo trabajé mucho en petroleras y en constructoras, y yo recuerdo que le dieron la oportunidad de un cargo al mejor mecánico de equipo pesado. Entonces, y él era un excelente mecánico, respetado y etcétera. Y bueno, y la mecánica es de ensuciarse, pues, ¿verdad? De estar debajo de los equipos, de estar con la grasa, con el aceite, con el overol y tal. Y entonces le dan el cargo de líder a este mecánico, y entonces él tomó una actitud como hoy, ahora yo tengo el cargo de posición, yo ya no me ensucio, ahora ustedes se van debajo del carro, ahora ustedes son los que se manchan, yo desde el escritorio voy a mandar. Se quemó. Y yo recuerdo como el gerente general de contrato, imagínate, era el gerente general de contrato, el que se relacionaba con el ministro de Obras Públicas y todo, ya le habían contado que él tuvo esa actitud en ese cargo, y él fue el que le permitió ese crecimiento, él fue el que lo promovió. O sea, él le dijo a su jefe inmediato, le dijo, oye, promuévele, es un buen líder, vas a ver. Y total que tomó esa actitud de este mecánico, y entonces yo recuerdo este jefe hermoso que nos enseñó muchísimo de liderazgo, entra a la mecánica y me invita y me dice, Yerlinde, usted va a ver lo que yo voy a hacer en esta mecánica, yo me he enterado lo que está pasando. Y yo, wow, ¿qué ir a hacer? Y entonces, venga para que mire. Y entonces él llega a la mecánica y él dice, ¿dónde hay un overol? Y todos los mecánicos se quedan así, jefe, señor gerente y tal. Sí, ¿dónde hay un overol? Deme un overol. Y entonces coge y se puso el overol y él dice, ok, vengan, quiero que me expliquen por qué esta trituradora no está funcionando bien y quiero escuchar yo mismo a esta trituradora. Y se puso el overol y se metió debajo de la trituradora. Y en eso salió esta persona a la que le habían promovido y le dice, jefe, ¿qué hace debajo de un equipo? Usted es el gerente general. Y le dice, tú deberías estar haciendo lo que yo estoy haciendo. Porque yo te promoví ahí por tu conocimiento, por la entrega que has tenido hasta ahora, por el trabajo que has estado haciendo hasta ahora, por las relaciones que tenías con todos tus compañeros. Pero creo que me equivoqué porque tú no estabas listo. Fue una lección que le dio. A partir de ahí, la verdad, él cambió muchísimo, recibió mucho acompañamiento y llegó a ser un gran líder. Creció en sus niveles de liderazgo. Pero a veces pasa eso. El ego nos juega una mala pasada. Y no es malo tener ego hasta cuando nos volvemos egocentristas. Hasta cuando pensamos solamente en nosotros, en esa posición, y pensamos que el cargo está haciendo mucho por nosotros. Sí. Oye, espectacular ese ejercicio, ese ejemplo que compartes. Uh-huh. Y esa es una realidad de muchas personas que no están preparadas, de que se les sube el puesto a la cabeza, ¿no? Y obviamente pues el tema es prepararse. Y justo es lo que estamos viendo en este capítulo, en este episodio, que es la puerta de entrada. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando y pues básicamente es eso, ¿no? Estamos llegando ya al final del episodio. Sí, siempre nos falta tiempo, Byron. Sí, pero Yerlinde, bueno, les invitamos a reflexionar en el cuaderno de trabajo que les vamos a dejar como siempre en este episodio para que ustedes reflexionen, porque no es malo estar en este nivel, siempre y cuando lo miremos como una oportunidad para ir subiendo en nivel de liderazgo. Ahora, también quisiera dejar como una reflexión. Cuando tú tienes un nivel de liderazgo, el nivel de liderazgo que tengas no es el mismo con todas las personas de la organización o del lugar en donde tú estás sirviendo como líder. No es el mismo. Tal vez tengas un nivel con unas personas y otro nivel con otras personas. Iremos hablando más adelante de esto y no te pierdas los siguientes episodios porque vas a aprender a cómo subir de nivel y ser un líder que realmente marque la diferencia.
Sí es, y te invitamos a descargar la hoja de trabajo de este episodio, te invitamos a seguirnos en redes, en YouTube, en Spotify, te invitamos a ¿cómo se llama? La campanita. Activa la campanita. Activa la campanita. Comparte. Sí. Comparte nuestros episodios porque realmente lo estamos haciendo con todo el corazón y con nuestra firme creencia de que todo sube o baja por el liderazgo y queremos darles herramientas para que crezcamos en el liderazgo en nuestro país, en nuestras ciudades, en el mundo, en Latinoamérica. Así que este es nuestro aporte a la comunidad junto a Radio Ondas Pichincha y siempre felices de que nos estén viendo la comunidad no oyente. Sí, así es. Bueno, y nada, solamente despedirnos, Yerli, y avanzar al siguiente episodio. Queremos decirte que estamos súper honrados de acá en este espacio de liderazgo en acción. También gracias a Radio Ondas Pichincha, al Tecnológico Universitario Pichincha por este espacio y siempre esperamos agregar muchísimo valor. Ocupa tu posición para crecer, para liderar, para agregar valor. No te agarres solamente del cargo. Esto es Liderazgo en Acción, el podcast para quienes quieren crecer, servir y marcar una diferencia a través del liderazgo. Nos vemos. Nos vemos en el próximo.